Baruch Hashem. Baruch Haba cada uno de vosotros, Ajim. Y bueno, pues este pasaje de Esther continúa y con unas grandes enseñanzas, Ajim, que el día de hoy pues vamos a compartir algunos puntos en particular y relacionados con las denuncias. Esther se puede notar que hay diversas denuncias en diferentes momentos de este pasaje. En Esther 12, del 1 al 3, dice: vivía Mordejai en el palacio con Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, guardianes del palacio. Les oyó sus proyectos, descubrió sus intenciones y se enteró de que estaban dispuestos a poner sus manos en el rey Asuero. Entonces Mordejai los denunció al rey, que sometió a interrogatorio a los dos eunucos, y habiendo ellos confesado la verdad, fueron llevados al suplicio. Esta es la primera denuncia en este tratado que vamos a hacer y es la denuncia que hace Mordejai. Aquí vemos que Mordejai se encuentra en circunstancias que lo llevaron a denunciar. No es que él fuera una persona que estuviera todo el tiempo viendo a ver qué escuchaba o vigilando a ver qué pasaba, ¿verdad? Por ahí con las demás personas. Pues dice aquí la Torá que él oyó, conoció de los proyectos de estos dos eunucos, descubrió sus intenciones y denunció. Vamos a profundizar un poquito quién era Mordejai o cómo era Mordejai. Mordejai, en primer lugar, era un judío, era del pueblo judío, era una persona que había sido parte o sí del destierro del pueblo, había vivido el destierro del pueblo judío por parte de Nabucodonosor y formaba parte del pueblo. También a lo largo del pasaje hemos notado que era un hombre que se preocupaba por el bien de su pueblo. Cuando él se enteró de la amenaza que había contra el pueblo, ¿verdad? Gracias a otra denuncia, por cierto, la denuncia de Amán, ¿verdad? Mordejai se preocupa por el pueblo, sufre por el pueblo, seguramente se sentía amenazado también en su vida, él mismo, pero desde luego que temía por la vida de su pueblo, por la vida de sus seres queridos, quizás sus amigos, y pues él de alguna manera lo muestra porque dice la Torá que pues él se viste de sayal, rompe en llanto, da muchas muestras de amor a su pueblo. Entonces era un hombre amoroso. También podemos decir que Mordejai era un hombre agradecido y leal. Su rey en ese momento era el rey Asuero, un rey que había permitido que tanto él mismo Mordejai, como el pueblo, pues se movieran con cierta libertad dentro de su reinado. El rey Asuero tenía un reino extenso. Menciona la Torá que tenía 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y pues eran muchas provincias en realidad.
Y al menos no se puede notar aquí que él discriminara a alguna de estas provincias, que no les permitiera practicar sus religiones, sus costumbres. No, aquí se puede notar que, pues como que en ese sentido, Asuero era un rey tolerante, ¿verdad? Y el pueblo judío disfrutaba de cierta libertad, se movían con libertad. Además, Mordejai habitaba en palacio. Se dice que él estaba adscrito al palacio, quiere decir que a él se le había agregado a ese lugar, se le dio esa oportunidad y pues desde luego que si no hubiera sido con el consentimiento del rey Asuero, pues Mordejai no hubiera podido estar en ese lugar. Y tan se mueve con libertad que en algún momento, cuando la reina Esther es llevada al harén, recuerdan, Mordejai pues está pendiente de ella y él de hecho por ahí caminaba de vez en cuando en el patio frente a este lugar donde se encontraban estas mujeres, ¿verdad? Doncellas preparándose para ser presentadas ante Asuero. Así que desde luego que Mordejai podía darse cuenta de qué persona estaba reinando en ese momento. Y seguramente por simpatía, por agradecimiento, por lealtad, pues cuando se da cuenta de la amenaza contra la vida de Asuero, pues desde luego que no se queda de brazos cruzados, ¿verdad? Sino que hace una denuncia. Y ahí, pues él demuestra esa gratitud y esa lealtad para con el rey Asuero. Además, podemos decir que era un judío puro de corazón. Cuando él denuncia, jamás lo hace por alguna mala intención. No lo hace por envidia que sintiera hacia los eunucos, no lo hace por coraje, no lo hace por venganza, pues como por qué, ¿verdad? Ni siquiera por maldoso, ni siquiera por mentiroso, sino que la siguiente característica que podríamos decir que tenía Mordejai, pues que es que era un hombre honesto. ¿Por qué? Porque esa denuncia es una verdad. Esa denuncia está basada en dichos de los eunucos, dichos reales, ¿sí? Y se puede comprobar cuando los eunucos son capturados, se los llevan y al interrogarlos, pues efectivamente confiesan que ellos tenían un plan perverso y querían atentar contra la vida del rey Asuero. Así que Mordejai no fue a levantar falsos contra los eunucos, sino que él seguramente denunció teniendo los elementos suficientes para poder realizar una denuncia de esta naturaleza, porque pues no era cualquier cosa, ¿verdad? Alguien que atenta contra la vida del rey, imaginemos, no creo que Mordejai no hubiera pensado las consecuencias que podría haber para los eunucos en ese momento. Así que era un hombre honesto,
un hombre íntegro que habló verdad. Pues así, Ajim, como en aquellos días, el día de hoy, tanto tú como yo, como cada uno de nosotros, somos parte también de un pueblo. Gracias al Eterno, gracias a la promesa que Yeshua, que a través de Yeshua ha sido cumplida, hemos sido parte, hemos tenido el privilegio de formar parte del pueblo elegido, ¿verdad? Un pueblo que conforma el cuerpo, un pueblo que tiene como, y cuerpo que tienen como cabeza a Yeshua HaMashiach, un pueblo elegido por el poderoso, porque él deseaba un pueblo para reinar, un pueblo para gobernar. Él es nuestro Melech, ¿verdad? Y entonces, nosotros como comunidad, como pueblo, también y como judíos, ¿verdad? También somos llamados a manifestar parte o todas estas cualidades que tenía el judío Mordejai. Y en nuestra convivencia en comunidad, nuestra convivencia en Keila, también compartimos una responsabilidad que es cuidar esta comunidad, esta Keila, este pueblo, de amenazas que de repente pueden también surgir, ¿verdad? Quizá del exterior o incluso del interior, que pueden atentar, que pueden dañar a este pueblo. Así como en aquel tiempo había una amenaza latente que buscaba exterminar el pueblo judío, el día de hoy también podría ser que surgiera alguna situación de esta naturaleza. Desde luego que no hablamos de una muerte física en la Keila, no hablamos de una destrucción quizá física o de un exterminio físico del pueblo de la Keila, podría ser espiritual, ¿sí? O quizá también físico en el momento de que quizá pueda haber quien quisiera que el pueblo se disolviera. Quizá podría ser también de esa manera, ¿no? Pues bien, entonces hay muchas maneras en que tú y yo podemos cuidar a esta Keila. Así como Mordejai fue un hombre preocupado, un hombre amoroso, también nosotros podemos serlo, judíos amorosos, judíos preocupados y ocupados en cuidar nuestra comunidad. Y lo podemos hacer de muchas maneras, ¿verdad? Lo podemos hacer y lo hemos hecho orando unos por otros, por ejemplo. Lo podemos hacer y lo hemos hecho también con algún servicio, con algún ministerio, ¿verdad? También en ese cuidado, pues en esa responsabilidad que compartimos, pues también podemos, así, exactamente como le pasó a Mordejai, quizá en algún momento darnos cuenta de una situación que ponga en riesgo, ¿verdad? No necesariamente que estemos como policías, ¿verdad? Dando rondines ahí viendo. No, 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 simplemente que ocasionalmente o circunstancialmente podemos darnos cuenta de alguna acción o de algún rumor o de algún dicho por ahí
que pudiéramos pensar pone en riesgo a la comunidad, ¿sí? Pero tenemos que ser muy responsables, Ajem, porque sabemos que de antemano ya conocemos que el trigo crece con la cizaña. Entonces nosotros debemos de procurar en primer lugar, pues, diferenciarnos. Debemos buscar ser ese trigo, de ser ese trigo que sabemos que, pues, el trigo es una planta, una hierba que a su momento da una semilla, que a su momento florece, da fruto, ¿verdad? Que a su momento se convierte también incluso en un alimento, ¿sí? Todo ello con una enseñanza espiritual. Y entonces, si nosotros conocemos que el trigo y la cizaña van a crecer juntos en la keila, en la comunidad, pues ya de antemano ya tenemos una advertencia que no podemos ignorar y de la cual debemos pedir al poderoso que nos guarde, que nos permita el crecimiento en el Ruach, que nos permita ser esa hierba que con el fuego, ¿verdad? Que es la naturaleza del poderoso, sea esa hierba, no que se quema como la mala hierba, sino esa hierba que al contrario, en la prueba, sometida al fuego, sobrevive, ¿verdad? Y es un judío entonces probado, ¿verdad? Y en su momento en la prueba victorioso. Baruch Hashem, que eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y también identificar aquellos posibles, por representarlo de alguna manera, aquellos eunucos que pudieran surgir, ¿verdad? Y que pues a lo mejor no se comportan de la manera correcta, porque estos eunucos, pues se supone que eran gente de confianza, eran gente que servía al rey, ¿verdad? Pero entonces también podemos pedir al Eterno que nos permita el discernimiento tanto para identificar que nosotros no caigamos en ese error de tener esa cercanía con el poderoso, pero a la vez tener actitudes, tener acciones o tener o hablar de una manera que no sea digna de un judío, de alguien que se dice parte del pueblo, ¿verdad? En Zacarías 8:16 menciona, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Con estas palabras, entonces, tenemos muy, muy, muy definido qué es lo que se espera de cada uno de nosotros como judíos, como parte del pueblo, y tenemos un buen ejemplo entonces en Mordejai. La siguiente denuncia, Ajim, en la que vamos a profundizar también un poquito, esta denuncia se trató en el capítulo 3, en los primeros capítulos del libro de Esther, y es la denuncia de los eunucos, ¿sí? La primera que vimos fue la denuncia de Mordejai al descubrir
malas intenciones de dos eunucos, de dos servidores del rey. Esta siguiente denuncia es de dos eunucos. Esta siguiente denuncia es de dos servidores. Miento, aquí no son dos. Aquí solamente menciona la Torá que son servidores. Es una denuncia que realizan servidores del rey, pero vamos a ver qué tipo de denuncia es. Miren, en el capítulo 3 mencionaba lo siguiente. Los servidores del rey adscritos a la puerta real dijeron a Mordejai, ¿por qué traspasas la orden del rey? Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán para ver si Mordejai persistía en su palabra, pues les había manifestado que él era judío. Vemos aquí a Jim la pregunta que le hacen estos servidores a Mordejai. ¿Por qué traspasas la orden del rey? ¿No? Y además no solo preguntaron una sola vez, sino que se lo preguntaban y se lo volvían a preguntar. Yo aquí digo, de verdad que Mordejai fue paciente y fue muy educado, porque pues al menos les alcanzó a decir que pues él era judío. Él les estaba dando una razón por la cual él no se inclinaba ante Amán, porque esta pregunta pues se da en ese contexto, cuando notan estos servidores que Mordejai no se inclinaba ante Amán, ¿ya? Entonces, yo digo, pues Mordejai fue educado. Tal vez si a mí me lo hubieran preguntado, o alguno de nosotros, no sé ustedes, pero quizá hubiera dicho, pues, como que, pues es mi asunto, ¿no? O sea, quizá de una manera respetuosa, pero mira, déjame, yo sé lo que hago o por qué lo hago. Y la verdad que yo no creo que Mordejai ignorara que esto posiblemente pudiera traerle alguna consecuencia, pero él tenía sus razones y él sabía por qué lo hacía. No consideraba él tenerse que justificar con servidores, ¿verdad? Del rey. Ahora, cuando los eunucos le preguntaban a Mordejai, también podemos notar que no era como porque les preocupara, ¿verdad? Si a ellos les hubiera preocupado en algo Mordejai, pues se hubieran acercado, lo hubieran cuestionado de otra manera. Quizá le hubieran dicho algo como, por ejemplo, oye, compañero, hermano, o no sé cómo podrían haberse dirigido a él, pero nos preocupa que te pongas en riesgo, no vaya a ser que te sorprenda Amán y te vayan a castigar, no vaya a ser que sí te traiga algo negativo, pues esa manera de comportarte, ¿no? Realmente no. Realmente aquí dice que ellos solamente querían saber por qué él no se inclinaba. Bueno, entonces no había una auténtica preocupación por parte de estos eunucos. Y además ellos lo denuncian. Lo denuncian, pero fíjense la razón que ellos tienen para denunciar. Dicen, para ver si Mordejai persistía en su palabra, pues les había manifestado que él era judío. Así que nomás querían probar a Mordejai. No era que ellos pensaran que hubiese sido alguna afrenta a Amán. Aquí no lo describe de esa manera. Tampoco es que los eunucos hayan pensado que hubiese algún peligro para el reino, para Amán, para el rey. Nada, ninguna razón de este tipo hay para que ellos denunciaran
a Mordejai. Y creo que también ellos sabían que al denunciarlo posiblemente podría ser muy malo para él, pero a ellos no les importó. Ellos solamente querían satisfacer un deseo de probar a Mordejai, quizá de molestarlo, y por lo tanto podemos notar que en sus corazones, al denunciar, no había buenas intenciones. Esto tenemos enseñanza, Ajim, porque hoy tenemos una comunidad, ya dijimos, somos parte de un pueblo, somos judíos. Y aquí vemos que, por ejemplo, estos eunucos, estos servidores, claramente se entrometieron en algo que no era de su competencia. Y tengo una definición que me voy a permitir compartirles que acerca de lo que significa entrometerse. Participar una persona en un asunto ajeno, dando opiniones, consejos o indicaciones, o actuando como intermediario sin que le corresponda o sin tener derecho a ello por no habérselo pedido nadie. Muchas veces, Ajim, nosotros caemos en este error. Y podríamos justificarlo o podríamos decir que tenemos razón cuando se trata de alguien que nos preocupa, de alguien que amamos. Podría ser muy válido. Quizá podríamos hablar de nuestros hermanos, nuestra familia en la carne, en la sangre, hermanos, padres, hijos, que nos preocupan. Quizá algún amigo, algún muy buen amigo o amiga que nos preocupa y de verdad estamos tan preocupados y tan de verdad legítimamente, auténticamente por un amor fraternal, pues nos arriesgamos a advertirle, a aconsejarle, ¿verdad? Claro que nos arriesgamos con la idea de que no sea bienvenido nuestro consejo, nuestra ayuda, ¿verdad? Y lo hacemos con una auténtica preocupación. Pero no siempre sucede así, Ajim. No siempre sucede así. Y en la comunidad, pues puede que no sea la excepción, que podamos llegar a cometer ese error de entrometernos y de repente hacerle alguna observación, hacerle alguna sugerencia, alguna pregunta a algún hermano, alguna hermana, haciéndole alguna observación por alguna cosa o por otra, pero debemos ser muy prudentes, Ajín, y debemos de preguntarnos y en esa situación, de verdad, nosotros mismos, antes de proceder a este tipo de intervenciones, ¿verdad? O de intromisiones, preguntarnos realmente qué es lo que nos mueve. Y si nos mueve una auténtica preocupación, pues podríamos a lo mejor arriesgarnos. Desafortunadamente, así como estos sirvientes, como estos servidores del rey, muchas veces no hay una auténtica preocupación o un auténtico amor cuando nos entrometemos. Y puede ser que en lugar de eso sea la carne, ¿verdad? La carne que nos lleva, que nos tienta a estar, a entrometernos donde no nos corresponde, así como esos servidores. Entonces, esto es un aprendizaje también para nosotros, Ajim, porque cuando nosotros nos entrometemos o cuando opinamos, cuando no nos corresponde, nos debemos también de preguntar qué consecuencias puede traer para el hermano o para la hermana nuestro actuar, ¿sí? Aquí vemos que para Mordejai hubo consecuencias de verdad que tuvieron un desenlace muy fuerte
solamente por la observación de estos servidores, solamente por haber, porque no les pareció, porque dijimos ya, querían probar a Mordejai, fueron y denunciaron a Amán. Y Amán no se quedó con los brazos cruzados. Así que seamos prudentes y antes de tener una acción de este tipo, preguntémonos qué consecuencias traerá para la vida del hermano, para la vida de la hermana. Quizá en lugar de ayudarle, puedas tropiezo, alguien que obstruya el caminar del hermano. Entonces, vamos siendo prudentes y diligentes en el amor de Mashiach, porque para nada, Jim, el proceder de este tipo de servidores, ¿sí? Para nada es el proceder de los que nos hemos, ahora sí que dicho, o los que nos decimos servidores del Melech, del poderoso de Israel. Seamos conscientes que nosotros somos servidores del Elohim vivo, de Adonai, un Elohim que ha sido misericordioso, abundante en amor, y que eso es lo que nosotros debemos manifestar en nuestro actuar. Bien, la siguiente denuncia es la denuncia de Amán. Esa denuncia sí que de verdad, dijéramos, se saltó la barda. Esta denuncia es una total mentira, una total vileza. Y el capítulo 13 nos manifiesta en la carta que escribe el rey Asuero, esa carta que se distribuye a todas las provincias, ¿verdad? Ahí se redacta y se habla de una vil mentira. En el capítulo 13, del 4 al 7, ya habiendo empezado a leer la carta, el rey Asuero, esa carta que él iba a enviar, dice lo siguiente, parte de lo que dice, refiriéndose a Amán. Nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las gentes, que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno que nosotros, con indiscutible acierto, venimos ejecutando, considerando pues que este pueblo, refiriéndose a Jim, al pueblo judío, se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres, que vive según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses, llevando a cabo los peores crímenes. Para que no se consiga la estabilidad del reino, hemos decidido que todos los que os han sido señalados en cartas de Amán, encargado de nuestros negocios y nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz, con sus mujeres y sus niños, por la espada de sus enemigos, sin ninguna compasión ni miramiento, el día 14 del mes 12 de Adar del presente año, de modo que los malévolos de ayer y hoy desciendan en un solo día al Hades por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de la perpetua paz y seguridad. ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal los dichos de Amán al rey Asuero acerca del pueblo judío? Estas consecuencias fueron consecuencias muy drásticas,
Me pongo a pensar por un momento tanto en los eunucos como en el mismo, bueno, en el mismo Amán. Yo creo que no hubo remordimiento. En los sirvientes, aquellos primeros que denunciaron a Amán, yo me pregunto si ellos tenían idea de la magnitud de sus acciones. ¿Cuánta responsabilidad de estos dos, no es cierto, de estos sirvientes? Ya dijimos que no eran dos, los dos eran los que Mordejai denunció, los que querían atentar contra el rey Asuero, pero los que denunciaron a Mordejai no decía cuántos eran, cuántos sirvientes eran. Pero imagínense qué cargo de conciencia de esos servidores que fueron los primeros que denunciaron a Mordejai. Sobre sus conciencias, cargando con la muerte de hombres y de niños, yo digo, pues, ¿qué, qué conciencia podrían tener esas personas? Y de Amán, pues ni se diga, ¿no? Por su denuncia se busca la destrucción y el exterminio del pueblo judío. Hay de nosotros, Sahim, hay de nosotros también si nosotros no cuidamos nuestro hablar, si nosotros no cuidamos, si no medimos lo que decimos, si nos vemos tentados a opinar, si nos vemos tentados a acusar, si nos vemos tentados a levantar un falso contra alguien, no sabemos en qué puede terminar. En Santiago 3:5 dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Baruch Hashem, Ahim, porque el Eterno nos da con qué combatir, nos da manera de vencer cuando de vez en cuando dentro de la comunidad pudiera por ahí encender alguna brasa. Pues dice aquí, ¿verdad? Que la lengua, ¿sí? Puede encender un fuego, ¿sí? Un incendio grande. Y en este contexto, el fuego que aquí se menciona no se relaciona con la naturaleza del Eterno. En este contexto, esta manera de representar a la lengua, ¿sí? De cómo puede un pequeño fuego encender un bosque, es por la rapidez ajena, por la rapidez con que un pequeño dicho, una pequeña palabra que digamos sin pensar, las consecuencias tan grandes, tan graves, un incendio destruye todo a su paso, destruye toda la vida que haya a su paso. Y de esta manera podemos representar el daño que puede hacer el no controlar nuestro hablar. Pero Baruch Hashem, porque el Eterno, a través de su Dabar, nos da una manera, una forma de apagar esas brasas.
puesto que en la Dabar tenemos agua, agua abundante, agua que nos lava cada vez que la escuchamos, agua abundante que si de repente a lo mejor queremos ser como esa bracita, ¿verdad? Que con una mala palabra, con una mala intención pudiera provocar algo catastrófico. No, 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 no. Que venga la palabra, que vengan esas cántaros de agua sobre nosotros y apaguen esa brasa. Baruch Hashem, porque el poderoso nos ha provisto de la Dabar. Pues en los tiempos de Amán, de Mordejai, vivieron esto, estas denuncias, estas mentiras. Pero también tenemos una pequeña muestra de lo que puede pasar en Hechos 15, que menciona. Hechos 15:1 y 5 dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Ahí tenemos el hablar, ¿verdad? Cuidado con lo que hablamos. Y luego en el 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la emuná se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la Torá de Moshe. Cuando Rab Shaul y Bernabé venían compartiendo la palabra con los gentiles, pues se encontraron con estas situaciones, ¿verdad? Que había quien por ahí, ¿verdad? Empezaba a esparcir esta palabra de que era necesario que se circuncidaran. ¿Con qué intenciones, Ajín? Sería muy bueno eh, reflexionar un poco cuáles eran las intenciones de estos fariseos y de esos que bajaban de Judea para decirles a los gentiles que se debían circuncidar. En Hechos 15, 10 al 11, se dice aquí que alguien tomó la palabra y preguntó, ¿por qué pues ahora tentáis a Elohim queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Si nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Adón Yeshua, del mismo modo que ellos. No recuerdo si fue Kefa o si fue Santiago, alguno de ellos tomó la palabra en este momento y esto es lo que dicen. Pero si nosotros creemos que hemos sido salvos por la gracia, por la sangre de Yeshua, no fue por la circuncisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo por qué venir a decir, venir a hablar estas palabras? Estas palabras podrían haber sido motivo de tropiezo para los gentiles. Y por eso ellos comentan, ¿por qué decir esto? ¿Sí? De tal manera que se ponen de acuerdo y en el versículo 24 de Hechos 15 envían una carta que menciona lo siguiente. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos. Esta carta la prepararon para enviarla a aquellos que se estaban convirtiendo
y que estaban siendo perturbados con el tema de la circuncisión. Y vemos cómo aquí mencionan que estas personas que empezaron a esparcir esa enseñanza, entre comillas, ¿verdad? Fueron personas que fueron y hablaron sin autorización alguna, sin haber consultado a los apóstoles, a Rab Shaul, que en este momento se podría decir que representaba pues a alguien cuyo, cuyo pensamiento, cuya forma de conducirse pues era muy, muy de acuerdo al camino de Yeshua, ¿verdad? Entonces, así puede pasar exactamente que el día de hoy nosotros podamos cometer un error de esta naturaleza y sin mandato de nadie poder ser piedra de tropiezo para algún hermano o alguna hermana, ¿sí? Si no tenemos cuidado con lo que decimos. Así que, Ajim, hay de nosotros, ¿verdad? Hay de nosotros que cuidemos nuestro hablar, que nuestra lengua no sea ese pequeño fuego capaz de llevar destrucción a la comunidad, ¿verdad? Ay de nosotros, Ajim. Seamos ese pueblo, seamos esos judíos que buscan el bien, seamos esos judíos que no buscan imponer cargas, seamos esos judíos libres de malas intenciones, judíos de corazón puro, que de verdad en la Keila, en la comunidad, es necesario y a eso es que hemos sido llamados, Ajim. Y nada más como para hacer un paréntesis, porque más adelante se habla como Timoteo es circuncidado por Pablo. Y esto es como una pequeña nada más, un pequeño paréntesis, porque bueno, hemos abordado aquí acerca de la circuncisión, que sabemos que no es un acto que nos salve o un acto que se nos pida para salvación. Si analizamos el contexto, Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre griego. Así que Pablo decide eh, que Timoteo sea circuncidado porque Pablo o Rab Shaul sabía de los judíos que se encontraban en este lugar, ¿verdad? Donde habitaban Timoteo y su familia. Y para ello vamos a recordar Primera de Corintios 9:20. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Así que, Ajim, solamente para contextualizar, ¿sí? Esta circuncisión de Timoteo se dio porque en el pueblo habitaban judíos que practicaban la circuncisión y Timoteo en ese momento todavía no había sido circuncidado. Para el contexto en que se habla de que no era necesario que em, que las personas o los que se estaban convirtiendo fueran circuncidados, fue en un contexto en el que se estaba compartiendo la buena nueva a los gentiles. Eso solamente lo quería puntualizar
para que no hubiese alguna confusión. Ajim, entonces, seamos esos judíos amorosos, preocupados por la comunidad y hablando con verdad. Baruch Hashem.